Antes de empezar la conferencia, me quiero presentar. Soy el doctor Sergio Otón Cernas Saldívar. Soy profesor y director del Centro de Investigación y Desarrollo de Proteínas en el Tecnológico Monterrey, Campus Monterrey. Y con todo gusto he preparado esta presentación de aproximadamente 25 minutos, titulada Innovación en la producción de proteínas de soya con diferentes funcionalidades. El objetivo es presentar los procesos que hemos desarrollado aquí dentro del CIDPRO, que tienen un alto carácter innovativo para la producción de proteínas que nosotros les llamamos de nueva generación. Muchas de estas proteínas son híbridas, quiere decir que contienen la base de soya, pero tienen otras proteínas de otras leguminosas o inclusive cereales o pseudocereales, para generar proteínas únicas en el mercado y con funcionalidades únicas en el mercado. También voy a describir así brevemente en el tiempo asignado las propiedades funcionales y principales usos de estas proteínas para la industria alimentaria. Todos sabemos que la soya es una excelente fuente de proteína vegetal, quizás la mejor que podamos obtener del mercado por las siguientes consideraciones muy importantes. Tiene un alto contenido de proteína. El frijol soya mínimamente tiene un 35% de proteína y la harina desgrasada de soya generalmente contiene un 50% de proteína. Eso es 3 veces más que la proteína de la carne, por ejemplo. Lo más importante desde mi perspectiva es que tiene un excelente balance de aminoácidos. Es una buenísima fuente de nutracéuticos antioxidantes que promueven salud humana y previenen a las enfermedades crónico-degenerativas, que son las responsables de la mayoría de las muertes en el mundo y en México también. La gran ventaja de la soya es que al ser una proteína muy rica en proteínas globulares o en la fracción proteica globular, nos permite hacer una gran variedad de productos con diferentes funcionalidades. También la soya, todos sabemos que tiene un aceite poliinsaturado muy saludable, que también baja la densidad calórica en productos libres de aceite. Y estas proteínas globulares de la soya tienen una alta capacidad de ligar agua y actuar como emulsificante. Esas son las características distintivas más importantes para que imparta mucha funcionalidad en productos alimentarios. Sin lugar a dudas, pues la soya no tiene ningún miligramo de colesterol y al contrario tiene fitoesteroles que hacen que el colesterol sanguíneo se decremente cuando se consume soya con altos niveles de fitoesteroles. Todos sabemos que la soya se procesa en una gama de productos muy importantes en el mercado. Podemos obtener del frijol soya, leche de soya o una harina integral de soya que le llaman los americanos full fat. Esa harina integral de soya obviamente tiene todo el aceite, todos los nutracéuticos y todas las propiedades nutritivas de la soya como frijol soya. Quizás es el producto más nutracéutico de todos los productos de soya que existen en el mercado. Sin embargo, la gran mayoría de la soya en el mundo pues va a la industria aceitera, donde se les extrae el aceite. Para la preparación a la extracción de aceite tenemos que quitarle la testa, comúnmente llamada cáscara, y quedarnos con los cotiledones. Estos cotiledones se les da un tratamiento térmico en preparación a la extracción de aceite y obviamente extraemos el aceite generalmente por vía química, es decir, usando hexano, y eso nos da como rendimiento un coproducto que es libre prácticamente de aceite, con una altísima vida útil, puesto que ya no tiene aceite, y esa harina desolventizada y tostada es la que comúnmente conocemos como harina de soya,
que tiene aproximadamente 50% de proteína. Esta harina de soya es un producto relativamente barato, muy disponible en el mercado, dado que la mayoría de la soya se canaliza a la industria aceitera y es base o materia prima base para elaborar o proteínas texturizadas o concentrados de soya o aislados proteicos de soya. Cuando producimos un texturizado, generalmente se usa harina desolventizada y tostada y nos quedamos con aproximadamente el mismo porcentaje de proteína en la proteína texturizada. Sin embargo, hay procesos extractivos donde el objetivo es concentrar a la proteína del producto terminado, y en el caso específico del concentrado proteico de soya, generalmente o usamos alcohol o usamos una tecnología de precipitación en el punto isoeléctrico para concentrar la proteína de soya a un nivel de 65 a 70% de proteína. Ya el aislado de soya, pues es el producto que tiene más proteína en todo el mercado de proteínas, puesto que un aislado proteico mínimamente debe contener 88 a 90% de proteína. Entonces estamos hablando de productos con mucho valor agregado, productos con un excelente perfil de aminoácidos esenciales y productos que tienen una altísima tasa de digestibilidad de la proteína. Estoy hablando de tasa de digestibilidad arriba de 88-90%. Bueno, los productos de soya convencionales los voy a pasar muy rápido, puesto que el año pasado hablé sobre estas tecnologías. Está el extracto o mal llamado leche de soya, que es pues un extracto del frijol soya con una composición muy semejante a la leche vacuna, y existen leches de soya o extractos de soya líquidos y obviamente en polvo, como si fuera una leche en polvo de soya. La harina integral, que ya les hablé anteriormente, que tiene bastante aceite, fosfolípidos, harina desgrasada, que es el producto quizás más barato que pueden encontrar en el mercado. Obviamente no tiene aceite, tiene menos de 1% de aceite, tiene mucha proteína y todavía retiene muchos de los nutracéuticos que favorecen salud humana tremendamente. Texturizados, pues son productos sin aceite, con alto contenido proteico. Los concentrados ya les había mencionado que tienen 65 a 70% de proteína, y lo más importante quizás de un concentrado es que pierde ese sabor afrijolado a soya. Y finalmente el aislado, que es el producto de mayor valor en el mercado, pues tiene 90% proteína, un sabor totalmente neutro y mucho uso para elaborar bebidas, extractos de tipo leche de vegetales, con proteína vegetal, ¿no? Bueno, la gran ventaja de los concentrados y aislados es que tienen una granulometría muy fina. Podemos modular la funcionalidad en términos de retención de agua, de capacidad emulsificante, retención de grasa. Y la gran ventaja de los concentrados y aislados es que son pues, prácticamente incoloros e inodoros, ¿no? Entonces se prestan como excelentes vehículos para incorporar saborizantes o impartir sabores muy especiales. Quizás lo más importante a destacar antes de hablar de procesos innovativos es que la proteína de soya está conformada principalmente por proteínas tipo globular, como la caseína, como las proteínas musculares. Las globulinas son proteínas que tienen muy buen perfil de aminoácidos esenciales y además muy buena funcionalidad, especialmente cuando se solubilizan en aguas salinas o se meten a procesos térmicos
por su alta capacidad de coagular, por ejemplo. Lo más importante a destacar en las proteínas globulares de la soya es que el punto isoeléctrico, donde tienen menos solubilidad y por lo tanto coagulan estas proteínas, es aproximadamente en el rango de 4.2 a 4.5 en la soya. Entonces, las estrategias para concentrar proteína de soya, aislarla, etcétera, es precisamente basado en este punto isoeléctrico que es muy, pues, muy típico y particular en las proteínas globulares, no nomás de la soya, sino de la carne, de la leche, todo lo que tenga proteína globular, de otras leguminosas como el garbanzo, etcétera. Otra cosa muy importante que hay que hablar de todas las leguminosas, no nomás de la soya, sino del garbanzo, de las habas, de lo que sea, y nutrimentales que hay que destruir. Entonces es casi obligación cuando hacemos extracciones, procesos extractivos, destruir mediante calor, germinación o fermentación a estos factores antinutrimentales, que generalmente son 3 categorías: los inhibidores de tripsina, la actividad ureática y las hemaglutininas o lectinas. Bueno, vamos a entrar al tema de la plática. El CIPRO, o el Centro de Investigación y Desarrollo de Proteínas, que ya tiene más de 10 años de estar generando investigación, o la plataforma de investigación para crear proteínas de nueva generación, precisamente se enfoca, hay un grupo de investigadores, alumnos de posgrado, de doctorado, postdoctorantes, que la idea que traemos es generar proteínas nuevas que no existen en el mercado con funcionalidades muy específicas. A continuación les voy a detallar algunos de los desarrollos más exitosos que hemos tenido. Antes de hablar de los desarrollos, quiero indicar muy claramente que tenemos 4 sublíneas de investigación en el CIPRO. Escogemos materias primas, preferentemente baratas, que vengan preferentemente leguminosas, y preferentemente usamos soya por su alta disponibilidad y valor relativamente bajo en el mercado, además de su alto contenido de proteína como materia prima inicial, ¿no? La parte 2, hacemos procesos extractivos y purificamos proteínas. Eso lo hacemos básicamente con las mismas tecnologías que se usan en muchas otras partes del mundo. Lo que sí nos distingue, creo yo, una de las principales distinciones que tenemos, es que nosotros, después de hacer los procesos extractivos y de purificación, entramos a una etapa donde modificamos la estructura de esas proteínas. Hay muchas maneras de modificar, que las vamos a ver posteriormente, pero esto es lo que hace que estas proteínas adquieran funcionalidades específicas. Y luego tenemos pues, unos grandes laboratorios para probar y aplicar estas proteínas de nueva generación en alimentos, en básicamente los 4 grupos de alimentos, en carnes, en lácteos, para generar jugos, néctares, etcétera. Y obviamente en el área de mi especialidad, que es para enriquecer, fortificar productos basados en cereales como productos de panificación, galletería, botanas, tortillas, etcétera. Bueno, las tecnologías emergentes que generalmente aplicamos, y tenemos equipos especializados para hacerlo, pues es ultrasonido. Ultrasonido generalmente lo utilizamos para incrementar las tasas de extracción de las proteínas. Ultrasonido va muy relacionado con mejorar rendimientos y efectividad en términos del tiempo necesario para hacer las extracciones.
Microondas ya es una tecnología que hemos usado bastante. Campos magnéticos, pasar las proteínas por campos magnéticos cambia un poquito las propiedades polares de las proteínas y hace que se reacomoden distintamente una vez que vuelven al estado nativo. Biocatálisis es un área importantísima, una de las más importantes que utilizamos porque ahí podemos modular el grado de hidrólisis de proteínas y el grado de hidrólisis está muy relacionado con la funcionalidad, especialmente en jugos, en aplicaciones de bebidas, en análogos de leche, etcétera, etcétera. También usamos HPP o altas presiones. Otra área importantísima es fraccionamiento. Tenemos la capacidad de fraccionar proteínas, por ejemplo, para sacar proteínas viscoelásticas de soya para hacer productos libres de gluten. Al ratito vamos a ver esta aplicación. Germinación y fermentación son procesos fisiológicos, vamos a decir, naturales, que nos permiten generar proteínas con propiedades muy, muy interesantes. Entonces, creemos que tenemos una tecnología bastante robusta porque podemos combinar materias primas, por ejemplo, te doy un ejemplo, combinamos 70% soya, 20% garbanzo, 10% proteína de maíz. Son 3 materias primas que se complementan en funcionalidad, en valor nutritivo, proteico, nutrimental, etcétera. Le metemos las tecnologías emergentes, le metemos métodos de extracción y obviamente esto pues, nos permite hacer miles de posibles combinaciones, ¿no? Así, literalmente, podemos pues, combinar estos tres grandes campos para sacar miles de productos potencialmente buenos para el mercado. Otra de las cosas que nosotros hemos enfatizado muchísimo es que no nos quedamos con la proteína, sino nos vamos hasta hacer pruebas a nivel piloto y posteriormente vamos todavía más allá de las pruebas piloto porque nos vamos con las industrias que conocemos bastante bien aquí en Monterrey principalmente y hacemos lo que le llamamos un reality check. Un reality check es probar la proteína, nosotros nomás le decimos a la industria, úsala de tal manera y saca tus productos y dinos si te interesa o no el desarrollo. Entonces, de esta manera, pues casi aseguramos que desde la conceptualización hasta el uso industrial, pues va a ser exitoso con la proteína. Aquí les presento varios productos que ya han sido probados en el mercado exitosamente. Nosotros a las proteínas que desarrollamos aquí en el CIPRO le llamamos Provitas, es un nombre registrado, o una marca, perdón, registrada. La Provita C, la C es porque tiene una muy buena capacidad de coagular, especialmente a pHs acídicos o inclusive cuando se usan enzimas de coagulación de leche, ¿no? La Provita C, por lo tanto, la hemos usado muy exitosamente para elaborar quesos coagulados, quesos en forma líquida, como para hacer nachos, para ponerle los nachos, etcétera. Muy, muy exitosa esa proteína. Esa la obtenemos por un proceso de hibridación más campos magnéticos que hemos usado para generar este tipo de proteína. La Provita S significa que es soluble, es una de las proteínas más exitosas que hemos producido, puesto que es una proteína aislada, hidrolizada, que nos permite generar análogos de leche, néctares fortificados con la misma cantidad de proteína que tiene la leche vacuna y cosas por el estilo. Esa proteína tiene una altísima solubilidad, inclusive
a pHs acídicos, que es lo más retador para generar proteínas para bebidas, ¿no? Tenemos una proteína de huevo entero, que le llamamos, que sustituye 100% al huevo entero en aplicaciones principalmente de panificación, sin sacrificar ninguna propiedad que da el huevo entero. Entonces, esa proteína se está usando muy exitosamente para hacer productos veganos, por ejemplo, conchas veganas, productos de panificación que llevan huevo, sustituyen con la Provita HE, que le llamamos, y tienes un producto vegano, ¿no? La Provita clara de huevo, esa nos tomó como 2 años poderla desarrollar, pero es una Provita que produce pues una esponja, vamos a decir, que regularmente se obtiene con la albúmina de huevo, con una excelente capacidad de espumante y excelente estabilidad de esta espuma. Esa proteína obviamente la estamos usando para pasteles, es una proteína bastante cara en el mercado, es la proteína más cara, yo creo, de las proteínas en el mercado, es la albúmina de huevo seca, ¿no? La Provita C65 es un concentrado proteico con 65 de proteína. También tenemos una gama de Provitas texturizadas para sustituir carne, análogos de atún y otras cosas. Y las últimas proteínas que hemos generado es una Provita que le llamamos GLU, porque produce una proteína viscoelástica que hemos probado muy exitosamente en productos de panificación gluten free. Y la línea que nos apasiona, o bueno, particularmente a mí me apasiona de investigación, es que estas proteínas las podemos selenizar, meterle selenio orgánico, selenio y metionina específicamente, y se convierte en una proteína con un alto valor terapéutico para prevenir y tratar, ya estamos tratando cáncer con estas proteínas selenizadas y el estrés oxidativo. No sé si pueden ver en la ilustración la Provita que sustituye a la clara de huevo. Ahí está, pueden ver en una imagen que es prácticamente idéntico a la de la albúmina de huevo en términos de capacidad de retención y estabilidad de la espuma, ¿no? Lo hemos usado muy exitosamente para hacer pasteles tipo ángel, de alta proporción, productos de panadería, mayonesas, betunes, etcétera. La proteína hidrolizada de soya, inclusive Coca-Cola ha estado desarrollando prototipos de productos que quieren lanzar al mercado con esta proteína, dado que es bastante estable a los pHs acídicos que tienen la mayoría de los jugos y néctares, ¿no? Esta línea de investigación la hemos potenciado mucho porque a partir de la soya podemos extraer una fracción de las proteínas globulares para generar una proteína viscoelástica una vez que se hidrata y se amasa, y hemos podido generar productos libres de gluten, tipo los que están viendo en las diapositivas, ¿no? Esto lo tenemos bastante bien publicado junto con la doctora Cristina Rosell de España, y la mera verdad creemos que tendría muy buen potencial porque además de tener esta propiedad viscoelástica y de generar panes libres de gluten de mejor calidad, la proteína pues tiene un excelente valor proteico nutrimental en términos de digestibilidad y balance de aminoácidos. Entonces, lograr esta proteína hay que trabajar mucho con un fraccionamiento de la proteína para extraer a la beta con glicinina, que le llamamos, y pues ahí pueden ver en las publicaciones
cómo logramos este gran objetivo de sacar una proteína que se pueda producir industrialmente con estas propiedades diferenciadas, vamos a decir. El área de proteínas selenizadas, para selenizar proteínas, pues hay varias estrategias. Se las voy a describir así rapidísimo porque me quedan, creo que 5 minutitos nada más. Una es en campo, fertilizar el campo donde está creciendo la soya o el garbanzo, lo que sea, con altos niveles de selenio en el suelo o selenio aplicado con fertilizante foliar. Ya hemos hecho pruebas y definitivamente que este selenio se trasloca a la planta y eventualmente al frijol soya. Sin embargo, esa estrategia es bastante ineficaz en términos de la cantidad de selenio que termina en la planta, vamos a decir, o en el grano de la planta. Los mecanismos que más hemos usado es germinar el selenio, la soya, en presencia de sales de selenito de sodio, para que el proceso fisiológico de la germinación incorpore el selenio en proteínas. Estas proteínas las llamamos proteínas selenizadas. Particularmente el selenio sustituye al azufre en la metionina. Entonces las proteínas, en lugar de tener selenio, son proteínas selenizadas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque este selenio, cuando lo consumimos en forma orgánica o en forma de selenio metionina o una proteína selenizada, tiene una bioactividad tremendamente alta en el cuerpo de los mamíferos, de los humanos y mamíferos. En pocas palabras, este selenio lo utilizamos mejor y al llegar al hígado vamos a producir la enzima que nos protege más contra el estrés oxidativo y el cáncer, que se llama glutatión peroxidasa. Entonces hemos sido muy efectivos en modular inclusive los niveles de selenio en soya que se germina por 2-3 días nada más. Después esa soya la podemos usar como materia prima para hacer concentrados, aislados proteicos, que ya tienen los niveles altos de este aminoácido o de este mineral que es esencial en nutrición humana. Cabe mencionar que hemos hecho estudios con animales de laboratorio donde la progresión de cánceres, el tamaño de los tumores, de los cánceres aplicados en animales de laboratorio inmunocomprometidos ha sido muy, muy exitoso, de tal manera de que pues, tenemos patentes sobre este proceso de selenizar proteínas para uso terapéutico para el control del cáncer. La otra gran manera de producir proteínas selenizadas es a través de la fermentación. Si ustedes fermentan soya, como algunos productos asiáticos, en presencia de levadura o de bacterias ácido-lácticas, esta levadura y bacterias ácidas lácticas transforman el selenito de sodio en formas orgánicas de selenio. Entonces, hay varias opciones de cómo selenizar proteínas. Tenemos evidencias muy claras ya con animales de laboratorio de que baja tremendamente la incidencia de cáncer como preventivo y terapéuticamente hace que los cánceres no progresen tanto como un animal que no consume estas proteínas selenizadas. También en términos de la prevención de enfermedades crónico-degenerativas tenemos una grandísima ventaja. Prácticamente previene cualquier tipo de enfermedad crónico-degenerativa. Voy a terminar nomás hablando de la última transparencia. Es una línea nueva que establecimos de investigación hace un par de años, que es hidrolizar proteínas de soya o proteínas híbridas, soya con otras cosas, para generar una proteína que pueda ser usada para
para reducir sodio en alimentos. Como ustedes saben, sodio es uno de los alimentos que más abusa el humano y hay una ley de etiquetado muy fuerte para quitarse ese sello de exceso de sodio, ¿no? Hemos sido muy exitosos en generar productos prácticamente libres de soya y de sodio, perdón, con estas proteínas hidrolizadas de soya, soya garbanzo maíz, que juntas con el cloruro de potasio hace que podamos reducir, por ejemplo, en productos de panificación hasta en un 80% el contenido original de sodio sin sacrificar funcionalidad y valor organoléptico del producto o la percepción organoléptica del producto. De tal manera que hoy en día el grupo Bimbo pues, anda muy interesado en estas tecnologías. Estamos trabajando muy fuertemente con ellos en este sentido. Termino pues diciéndoles que la soya es una materia prima, yo siempre le he llamado una mina de oro, dado a que estas proteínas semejantes a las proteínas animales que tiene un producto vegetal en muy alta concentración, nos permite hacer muchos tipos de productos con aplicaciones muy diversas para la industria láctea, quesos, cárnicos, bebidas, sustituto de huevo, albúmina de huevo, eh, inclusive pues ya estamos llegando a niveles de crear proteínas de soya que puedan ser preventivas y terapéuticas contra enfermedades crónico-degenerativas y cáncer. Obviamente hay que hacer estudios clínicos para poder dar ese aval, pero los estudios con animales han sido tan exitosos que no tenemos duda de que estas proteínas selenizadas pueden ayudar tremendamente a humanos que tienen cáncer o estrés oxidativo o enfermedades crónico-degenerativas. Muchísimas gracias por la atención y pues, estamos abiertos a cualquier interacción. Mi correo electrónico es scerna@tec.mx y estaré dispuesto a contestar dudas o comentarios o lo que ustedes quieran a través de mi correo electrónico. Muchas gracias, doctor Serna, por su valiosa participación. Si me permite hacerle unas breves preguntas. Claro que sí. Sí. Bueno, la primera, ¿de qué desafíos y oportunidades de innovación considera que tiene la proteína de soya para la industria de alimentos? Pues prácticamente todas las que les comenté anteriormente. La proteína de soya yo considero que no hay mejor manera de sacar productos que conjuguen funcionalidad, valor nutritivo y alta concentración de proteína que la soya. Sinceramente lo digo, no. Nada más, como materia prima, la soya tiene 3 veces más proteína que la carne y tiene un valor proteico nutrimental muy semejante al de la carne. Entonces, imagínate, esa es la materia prima que usa la industria. Si todavía concentras la proteína, todavía le modificas o modulas sus propiedades de retención de agua, de emulsificación de grasa, puedes hacer 1000 cosas con estas proteínas globulares para cambiar la funcionalidad y por lo tanto que tengan muy diversos usos en la industria alimentaria, tanto en quesos, en la industria láctea, quesos, en la cárnica, en la de bebidas, en la de panificación, galletería, pastas, botanas, cereales de desayuno, etcétera, etcétera. Entonces, esa es la gran ventaja que vemos con estas proteínas. La otra parte que creo que es súper importante, pues es que empieza a haber un mercado muy fuerte de productos libres de gluten,
productos que quieres que favorezcan salud humana, con comprobados efectos en salud humana, y por esas razones estamos trabajando con modular cosas que sabemos que van a crear péptidos bioactivos o proteínas selenizadas, que sabemos que la soya es una muy buena fuente pues para producir estos productos ya muy diferenciados y que pueden tener un altísimo valor en el mercado farmacéutico o nutracéutico. Perfecto. Muchas gracias. La siguiente pregunta, ¿qué cantidad de proteínas de soya y proteínas hidrolizadas recomienda utilizar en ciertas categorías de alimentos, por ejemplo, en panificación o cárnicos, de acuerdo a sus investigaciones? Sí, muy buena pregunta. En panificación, lo que recomendamos es no poner más de 6-7% de harina de soya desgrasada. ¿Por qué? Porque arriba de ese porcentaje empieza a demeritar un poquito la calidad panaria. Como tú sabes, panificación, pues dependemos de un gluten que nada más el trigo tiene, ¿no? Pero la otra razón es que ese 6% de harina de soya desgrasada, por ejemplo, te sube como un 20 a 25% la concentración de proteína, pero lo más importante es que te duplica la calidad proteica del pan. En pocas palabras, transformas el pan, que es un producto con una calidad proteica intermedia, en un pan con alta calidad proteica, casi comparable a como si estuvieras consumiendo carne. Entonces, arriba de 6-8%, ese efecto ya no lo vas a observar tan marcadamente. Entonces, el 6% de adición de harina de soya desgrasada no te afecta casi las propiedades panarias, no te afecta muchísimo la calidad proteica, te la sube tremendamente a niveles de productos de origen animal y casi no te impacta en el costo, y menos hoy en día que el trigo se fue pues muy alto en el mercado por lo de la guerra de Ucrania contra Rusia, ¿no? Entonces, lo mismo sucede en tortillas de harina de trigo, en muchos productos que hemos hecho de panificación. En carnes cambia, cambia porque carne estás metiendo una proteína comparable a la de la carne. Entonces, en carnes, la adición generalmente de concentrados texturizados, de concentrado pues, generalmente es un 3% en productos inyectados, procesados, pero en carne tipo para hamburguesas, etcétera, puedes producir hasta productos 100% veganos, ¿no? Si vas a hacer una intervención para bajar costo, porque la carne es mucho más cara que la proteína texturizada, lo que se recomienda es un 20-30% de proteína de soya texturizada. Si es producto cárnico procesado, inyectado, etcétera, ahí generalmente lleva un 2-3% de concentrado de soya, ¿no? Entonces depende mucho qué objetivo quieras. Si quieres bajar costo, si quieres tener mejor funcionalidad de, por ejemplo, una salchicha o un producto embutido, etcétera. Lo que sí es que la sustitución de soya por carne ni te mejora ni te empeora el valor proteico nutrimental. Lo que sí en la industria cárnica se usa mucha soya es para bajar la cantidad de grasa en el producto, obviamente, o te permite usar más cortes grasos que son más baratos en la industria cárnica. Por esa razón, muchos procesadores de carne usan soya, porque la soya tiene mejor capacidad de emulsificar grasa, retener agua, para que quede el producto más jugoso, con una mejor textura, etcétera, etcétera. O sea, depende mucho de qué quieras lograr con la soya.
Y en carnes definitivamente que vas a bajar el costo de producción del producto, dado a que los productos de soya son mucho más baratos que la carne misma y además te incrementan generalmente el rendimiento del producto ya terminado por esta capacidad tan fuerte de retener agua y grasa que tiene la proteína de soya una vez que se hornea o se calienta o como quieras llamarlo. Muchas gracias, doctor. Últimas dos preguntas. ¿Son muy caras las tecnologías emergentes para el desarrollo de nuevos productos proteínicos de soya y con soya? Depende qué tecnología. Eh, para que una tecnología de estas sea exitosa, vamos a decir, tiene que adaptarse a procesos continuos. Y ahí es donde hay algunas tecnologías emergentes no te ayuda. Por ejemplo, la tecnología de HPP yo la descartaría para, para generar productos que puedan llegar al mercado. Sin embargo, tecnologías como microondas, como ultrasonido, campos magnéticos, eh, te permiten procesar continuamente los, los, las proteínas extraídas, vamos a decir, de soya o de soya combinada con otras proteínas. Ahí sí la veo bastante factible y no te impacta gran cosa el costo de producción. Igual el fraccionamiento es simple y sencillamente cambiar algunos parámetros ahí de proceso que te permiten separar proteínas de una manera, creo yo, industrialmente viable. La única tecnología que obviamente es más cara es esta de HPP y también germinar, pues tienes que pues, 3 días estar germinando el grano, etcétera, etcétera, pero a lo mejor te va a generar una proteína que tiene un valor altísimo en el mercado porque si la puedes usar como un agente terapéutico para controlar de manera natural cáncer sin efectos secundarios, pues, imagínate el valor que tiene. Pero básicamente ultrasonido, fraccionamiento, campos magnéticos, son tecnologías que ya se empiezan a aplicar para extraer proteínas. Ok, doctor, muchas gracias. Y última pregunta, ¿las proteínas hidrolizadas de soya se utilizan ya en alimentos procesados para pacientes con enfermedades cardiovasculares? No, no, las hidrolizadas las estamos usando principalmente para generar bebidas eh, muy solubles que no precipiten la proteína, vamos a decir. Y también la otra aplicación, ahí sí es súper fundamental que esté altamente hidrolizada, es para bajar sodio o reducir sodio en alimentos, por ejemplo, en carnes, en productos lácteos, en productos de panificación. Puedes reducir hasta en un 80% el sodio sin que el consumidor pues, prácticamente detecte cambios organolépticos. ¿Okay? Bueno, muchas gracias, doctor, por su Sí. participación. Sí, para las proteínas selenizadas, nomás para anticancerígenas, generalmente las hacemos o hacemos un concentrado de la proteína ya selenizado o un aislado proteico con 90% proteína, porque así tendría más ingrediente activo, vamos a decir, las proteínas. Ahí la idea, hay estudios clínicos muy serios en Europa, en Estados Unidos, epidemiológicos inclusive, donde la suplementación de 150 microgramos de selenio y metionina, por ejemplo, de levadura o de otra fuente, te ayuda a prevenir el cáncer, pero de una manera muy efectiva, ¿no? Estudios bastante serios. Este campo de la selenización de proteínas cada vez lo van a oír más porque creo yo que tiene un potencial tremendamente alto
para usarse terapéuticamente, no nomás para el cáncer, sino estrés oxidativo, diabetes, hipertensión, hipercolesterolemia y cosas por el estilo. Perfecto, doctor. Muchas gracias nuevamente por su valiosa participación. Estamos seguros que va a ser de gran utilidad para todos nosotros. Muchas gracias. Estamos a sus órdenes y gracias por la invitación y espero que saquen algo de provecho de esta presentación.